grabar, ¿no? Tenemos nuestra ficha número 7 referente a esta semana, ¿sí? Tienen los datos técnicos de la ficha y la parte de la teoría, y al último ya saben lo que es de actividades. ¿Ok? Vamos a entrar a ver vectores, por favor. ¿Sí? Vectores no es nada más que un ente matemático, como el punto, la recta o el plano, ¿sí? Que nos sirve para graficar, ¿ok?, una magnitud vectorial, ¿sí? Este vector va a estar representado en el plano cartesiano y obviamente va a tener dirección, módulo, sentido, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Para nosotros hablar de vectores, tenemos que regresar a magnitudes escalares y vectoriales, ahí en este caso, ¿no? La escalar es la que hemos venido trabajando y se define solo por un valor numérico y sus sistemas de unidades. Por ejemplo, longitud 10 metros, masa 75 kilogramos, rapidez o velocidad 60 kilómetros sobre hora, tiempo 8 segundos, perdón. Y magnitud vectorial, en cambio, aparte de tener este valor numérico, va a tener dirección y sentido. ¿Ok? Como por ejemplo, desplazamiento o longitud 10 metros al norte, fuerza 77 kilogramos, 125 grados, velocidad 60 kilómetros sobre hora, sur 70 grados oeste. Y aceleración menos 4 en I más 6J metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden apreciar, la magnitud vectorial ya tiene, aparte de tener solo un valor numérico, ya tiene una dirección y tiene un sentido, ¿sí? Es lo adicional que presenta esta magnitud vectorial. Las de escalares son las sencillas y ya lo hemos venido trabajando, ¿ok? La magnitud vectorial se representa gráficamente con segmentos orientados llamados vectores, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de este. ¿Sí? Un vector está definido por dos puntos, el origen y su extremo. En este caso, en esta gráfica, tenemos el punto AB, ¿sí? WhatsApp de grupo. Entonces, esto viene a ser lo que es el vector, ¿sí? Tiene un punto A, tiene un punto B. Y lo podemos denominar con cualquier letra, ¿no? Por ejemplo, yo puedo denominar a este vector con la letra B, ¿sí? Tiene que ser una letra mayúscula y tiene que tener la flecha encima, ¿sí? Ahí nosotros sabemos o representamos que es un vector, ¿ok? El módulo, todo vector va a tener un módulo, va a estar representado solo con la letra, esto va a ser el módulo. Este vector va a tener una dirección, aquí está un ángulo, este es el ángulo teta, entonces va a tener una dirección, el ángulo teta va a ser la dirección que parte desde el origen, desde las X, hasta donde se direcciona el vector. Y el último tendremos la flechita que está aquí, es del sentido, entonces el sentido es la flecha, ¿no? Es el sentido. ¿Ya? Como les mencionaba, los vectores se representan con una letra mayúscula y va a estar una flecha en la parte superior. El módulo, en cambio, va a ser la misma letra, pero sin la flecha, ¿no? ¿Ok? Por su parte, el vector unitario es aquel cuyo módulo es igual a la unidad y se obtiene dividiendo el vector por su módulo. El módulo se puede calcular utilizando funciones trigonométricas o teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, nosotros para calcular el vector unitario vamos a partir de esta fórmula, ¿no? Estos vectores vamos a graficarlo en el plano. Ustedes ya saben, el plano tiene eje X y ejes Y. En este caso, al eje X también lo vamos a denominar como Y y al eje Y como J.
Todos estos con una flechita encima, ¿no? Ya vamos a hacer un ejercicio para que esto esté un poquito más claro, ¿no? Y bueno, para calcular el módulo del vector, ¿sí? Si es que no nos da, nosotros netamente vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. También podemos utilizar funciones trigonométricas, ¿no? En este caso, las tres importantes o las tres básicas, como el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Pero netamente nosotros más vamos a utilizar, como les mencioné, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para encontrar el módulo o el lado más extenso de un triángulo rectangular, ¿sí? Porque partimos de un triángulo rectángulo, ya cuando grafiquemos un vector lo vamos a analizar un poquito más, ¿ya? Aquí tenemos fue la representación gráfica y con todos sus datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el vector, eh, toda esta línea de aquí sería la distancia o el módulo, digamos que sería del vector A, ¿sí? Tiene su dirección, que es el ángulo teta, tiene el sentido, que es esta flechita, ¿sí? Y aquí se forma un triángulo rectángulo, como ustedes pueden ver, ¿sí? Esto ya vamos a analizarlo, por favor, en Paint un poquito más a fondo, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos el primer ejercicio en el cual nos vamos a basar para nosotros poder analizar cómo calcular en este caso el módulo y el vector unitario de un vector, ¿sí? Y también cómo graficarlo en la recta, ¿no? O en el plano cartesiano. Listo, entonces tenemos nuestro primer ejercicio y nosotros vamos a calcular el módulo que nos pide y también nos pide el vector unitario. Entonces, bueno, aquí teníamos el vector B. Vamos igual a ponerlo vector B para que no se confundan. Recuerden, a un vector se le denomina con la letra mayúscula y una flecha encima, ¿no? Ahí sabemos que estamos hablando de un vector. Aquí está en las coordenadas polares, estaba en Y y estaba en J, ¿no? Que es lo mismo en X y Y. ¿Ok? Ya vamos a analizar. Ahora sí, vamos a entrar a profundidad. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es el tema de hoy? Los Vectores, vectores. listo. Vectores, correcto. Vectores. ¿Ya? ¿Qué era un vector? ¿Qué les dije que era un vector? Es un plano para graficar. Ya, para graficarlo, ¿ok? Eso después, esa vendría a ser la función. ¿Pero qué es un vector? Es un ente matemático, ¿no? Sí. Es un ente matemático, ¿sí? Que nos sirve, en este caso, como nos dijo, para graficar una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial que se está analizando en física, ¿no? Obviamente. La particularidad de los vectores, en este caso, el vector tiene que tener módulo, que en este caso lo representábamos con una letra mayúscula, sin la flecha arriba, ¿no? Eso era el módulo. Módulo. Luego tendríamos dirección, que en este caso es el ángulo teta, es la dirección. Y el sentido es la flechita, ¿no? Viene a ser el sentido. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo yo represento a un vector? Con una letra mayúscula, en este caso vamos a utilizar la B, y con una flecha en la parte superior de esta letra, ¿sí?
Así yo represento a un vector. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a graficarlo. Para graficar un vector yo voy a utilizar el plano cartesiano. ¿Sí se acuerdan del plano cartesiano? No se acuerdan. ¿Sí? Vamos a graficarlo en el plano cartesiano. ¿Sí? Recordemos el plano cartesiano. Tenía dos rectas, una horizontal, una vertical, el eje de las X y el eje de las Y. ¿Sí? También menos X y también menos Y. Pero acabamos de leer nuestro argumento o nuestro concepto de la ficha y nos decía que al eje de las X también se las conoce como Y. Y al eje de la Y también se les conoce como J. ¿Ok? Nuestro plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o ya se acordaron o todavía no? No, Lisa, más o menos nomás. En el primer cuadrante va a estar los componentes en X positivos y los componentes en Y positivos. ¿Sí? En el segundo cuadrante va a estar los componentes en X negativos y los componentes en Y positivos. ¿Sí? En el tercer cuadrante va a estar los componentes tanto en X y tanto en Y negativos. Y en el cuarto cuadrante va a estar los componentes en X positivos y en Y negativos. ¿Ya? ¿Sí? Aquí para que entiendan un poquito. Estos son, voy a ponerles y estos son Jotas. Y Jotas. Hagámoslo más larguita la parte de las Jotas. No se van a confundir. Y Jotas. Y Jotas. ¿Ya? Ahora, voy a ir a mi vector B, que me dice que está en 4 en y 3 en J. Ambos están positivos. ¿En qué cuadrante mira? ¿En el primero, el segundo, el tercero o el cuarto? En el primero dicen. Primero, correcto. Entonces, grafico mi plano cartesiano en mi primer cuadrante, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, donde me dice que estos dos van a ser positivos, ¿no? Y efectivamente, los dos elementos son, o los dos parámetros son positivos, ¿sí? Ahora, esto debe tener un nombre, ¿no? En este caso es X, que ya lo vamos a empezar a denominar Y, que ya lo vamos a empezar a denominar J, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, primero, ya tenemos identificado nuestro plano. Segundo, vamos a colocar sus parámetros o sus unidades. Tenemos 1, 2, 3, 4 en y 3 en J. 1, 2, 3 en J. ¿Ok? Prolongo unas líneas para ver dónde se chocan. ¿Sí? Y se chocan justo aquí. Es decir, que mi vector va a partir desde el origen y se va a ir no tan chueco, pero parte desde el origen y se va a ir acá, donde se chocan esas dos líneas. ¿Ok? Este va a ser mi vector. ¿Ya? Sí, entonces pongámosle de una vez. Este va a ser mi vector B. ¿Ok?
Ustedes pueden apreciar y aquí se me formó un triángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí tengo un triangulito rectángulo. ¿Por qué es importante este triángulo rectángulo? Porque vamos a analizar el valor. A ver. Vamos a trasladar acá este triángulo, ¿ya? Para analizarlo un poquito más. A ver, tengo el vector. Suponiendo que este es el vector. Y tengo sus lados. El lado de aquí. Y tengo el otro lado de acá. ¿Ok? Sí. Y aquí tengo formado mi triángulo rectángulo. ¿Sí? De estos tres lados de este triángulo rectángulo, vamos a denominarle ya. Lado A, lado B y lado C. De estos tres lados, yo ya tengo los valores. ¿Cuáles eran los valores? Del lado B, ¿cuál es el valor del lado B? Cuatro, dicen. Cuatro dicen. Correcto, tengo 4 en B y 3. 3 en C. A, ¿cuánto vale A? A no sé, ¿no? Es lo que necesito encontrar. Entonces, vamos a utilizar para yo encontrar este lado de aquí, o es decir, el módulo de este vector, o la distancia de este lado, yo voy a utilizar la fórmula o el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que me dice que al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿sí? Vamos a despejar solo a y me va a quedar raíz cuadrada de b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Ya? Correcto. Sí. Entonces voy a utilizar esta formulita y reemplazo los datos. No sé cuánto vale, pero lo demás sí sé. Entonces raíz cuadrada de b al cuadrado. B al cuadrado me dijeron que era 4 al cuadrado más c al cuadrado es 3, ¿no? 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces A va a ser igual. 4 al cuadrado, ¿cuánto sale? 16. 16. ¿Y 3 al cuadrado? 9. 9, correcto. Entonces seguimos resolviendo y me va a quedar raíz de 25. A va a ser igual a raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no? ¿Ok? Y esto vendría a ser, esta respuesta viene a ser lo mismo que el módulo de el vector B. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. WhatsApp de grupo. ¿Sí? El módulo del vector B. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Vamos a seguir con el ejercicio. Ahora vamos a calcular aquí nuestro módulo. Como ustedes pueden observar, fue lo primero que nos pidió. Y vamos a calcular ahora el vector unitario. Para yo calcular el vector unitario, voy a partir de la fórmula, en este caso, el unitario del vector. El vector de nosotros ahorita es B. Y va a ser igual al vector, ¿sí?, dividido para su módulo, lo que ahorita acabamos de calcular. ¿Ya? Reemplazamos datos
Ok, y el vector unitario de B va a ser igual a el vector B. ¿Cuánto vale el vector B? 5. No, 5 es del módulo. Para que esto sea vector, tiene que tener una línea aquí arribita. Entonces no es vector. El vector está acá arriba, ¿no? ¿Sí? Aquí está clarito. Aquí nos dice vector B. Entonces tengo que es 4 en I más 3 en J. ¿Ok? Estos solo son coordenadas, ¿no? Lo pueden dividir acá para que no se confunda. Vayan después a sumar. No podemos sumar. Aquí también se puede suponer que está precedido de un más. ¿Sí? Para tener en cuenta que es positivo. Dividido para el módulo. Ahora sí, ¿cuánto me salió el módulo? 5. 5, Liz. 5, correcto, ¿ya? Entonces, el unitario, el vector unitario, en este caso B, del vector B, va a ser, hago una propiedad distributiva, 5 para el un lado y 5 para el otro lado, ¿sí? Mantengo el I, punto y coma, no se confunda, y mantengo la J. Hagámosle medio bonita para que ustedes diferencien, ¿no? Positivo a un lado, positivo al otro lado. El vector unitario de B va a ser igual 4 dividido para 5, esto me va a dar positivo, ¿no? 4 dividido para 5, 0.8, punto y coma puede ser, más, aquí es punto y coma, no se vayan a confundir, vayan a hacerle J después. Mejor dejémosle ahí nomás para que no se confunda, o solo una comita ya. 3 dividido para 5, 0.6, ¿no? En J. Aquí me faltó el I. Ya. Entonces, yo ya tengo mi vector unitario. ¿Ya? Y esto es todo. Ya tengo esto. Y antes ya saqué esto de acá. Hasta ahí, ¿alguien se perdió? Sí, Liz, en la mayoría. ¿En dónde se perdió? En todo. Todo. Todo, Puede ser con otro ejercicio, dicen. en todo. A ver, ¿dónde se perdieron? Hasta representar en la gráfica, en el plano, creo que estaba claro. ¿O no? Sí, creo, Liz. Ya, representar en la gráfica estamos claros. Ahora, aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde yo ya conozco el lado B, el lado C. Lo que no sé es el lado A. Esto no sé. Para yo calcular este lado voy a utilizar esto que se llama teorema de Pitágoras, ¿sí? Despejo solo la A y en realidad lo que voy a partir es de aquí, ¿sí? A no sé, de este triángulo no sé cuánto vale A, pero sí sé cuánto vale B y cuánto vale C. Reemplazo esos valores y hago la parte analítica. En este caso A va a ser igual raíz cuadrada de A al cuadrado más, perdón, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? A va a ser igual a 16 más 9. A es igual a raíz de 25. Esto nos va a quedar que A es igual a 5. ¿Ok? Si nos profundizamos un poquito más, regresamos a este triángulo, que es lo mismo que el que está acá, ¿no? Pero ya no voy a escribir ahí porque ahí ya está full colapsado. Les dije
Vamos a hacerlo con otro color. Que todo esto es el vector, ¿sí? Pero también les dije que el módulo se le representa solo con la letra V, en este caso, sin la flecha arriba, y viene a ser la distancia, ¿sí? Lo que acabé de calcular ahorita es el módulo, que es la distancia, ¿sí? Ahora, yo ya calculé el módulo, es decir, en la primera parte ya está. Lo que me falta es calcular la segunda parte, ¿sí? Para yo calcular la segunda parte, que es el vector unitario, parto de la fórmula, ¿sí? La fórmula me dice que el vector unitario es igual al vector dividido para su módulo, ¿ok? Aquí yo ya tengo el vector, ¿sí? Y aquí abajo tengo el módulo, ¿sí? Hago una propiedad distributiva, distribuyo el 5 tanto para el 4 y distribuyo el 5 tanto para el 3. ¿Sí? Me quedan dos fracciones. Las fracciones es división, ¿no? Entonces divido 4 dividido para 5, me queda esto, 8 en I, y 3 dividido para 5 me queda 6 en J. 0.6 en J. ¿Ok? Eso es netamente lo que tengo que realizar o resolver, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros? ¿O alguien más necesita, o dónde se perdieron, alguien, no sé? Para mí Sí, está todo listen. claro, dicen. Perdón, no le escuché, hablaron los dos a la vez. Para mí está todo claro. Ok, señor Montenegro. Listen, una consulta. ¿Cómo sé cuál es el I y cuál es el J en el ejercicio? Póngase en el primerito así, ¿va? Cuando está... Aquí, Sí, ¿cómo sé cuál es el I y cuál es el J? ya, aquí ya nos está dando. Y siempre va a ser el primero, ¿no? Y el segundo Ya. siempre va a ser J. Ah, ok, ya, listen, gracias. Y va a ser siempre el primero y el segundo va a ser J. O como lo manejábamos antes, este va a ser X y este va a ser Y. Listo, ya, listen, ahí sí ya le cachamos. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, vamos a regresar a nuestra ficha, ¿sí? Y vamos a ver que es lo mismo, ¿no? Sino que aquí salta algunos pasos, por eso es importante seguir la secuencia. B es igual a 4, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Partiendo de la fórmula, le sale igual el módulo B es igual a 5, ¿no? Y para calcular el vector unitario, parte igual de la fórmula y le sale estos valores, ¿no? 0.8 en I y 0.6 en J. ¿Ok? Tal cual nosotros ya lo hicimos. ¿Listo? Listen, Dígame. otra consulta. ¿El módulo se lo representa también con la B, así como está ahí? En realidad representa, como les dije, el módulo se representa con la letra del vector. Si el vector es A, ¿cómo se le representaría al módulo de A? Solo la A, ¿sí? En este caso se llama vector B, entonces por eso le representamos como B, ¿sí? Aquí estamos hablando de vector. Va a tener el mismo nombre, pero sin la flecha arriba, ¿sí? Ese va a ser el módulo. Entonces, si por ejemplo, aquí, vamos a ir acá, vamos a irnos al último de la ficha, nos dice, calcular el módulo del vector C, vamos con el último. Entonces, el módulo del vector C lo vamos a denominar solo con la letra C, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo esté denominado el vector, el módulo va a ser lo mismo o la misma letra, pero sin la flecha aquí arriba. Es decir, esto ya no va a haber. ¿Ok? O sea, no siempre va la B abajo, ¿no? No, no siempre va la B. No siempre va la A, no siempre va la C, va diferente cómo se llame el vector, ¿no? Ok. Ya.
Listo, entonces vamos a ir acá a la partecita de acá arriba. Nos dice, ya no se olviden, la teoría pueden recortar, pegar si van en cuaderno, e imprimir y anexar directamente a la carpeta si llevan en folder. Lo que sí tiene que ir netamente a mano es la parte de las actividades, ¿no? Nombre, curso, fecha, número de ficha, realizan lo que dice aquí, me envían al correo electrónico que está aquí, sin embargo yo sí les mando igual al WhatsApp. Bueno, y al frente de cada una de estas magnitudes ustedes van a poner si es escalar o es vectorial. Entonces, por ejemplo, la primera dice 4 en I, 7 en J, metros sobre segundos. Esto es una magnitud vectorial. La segunda dice 15 metros, es una magnitud escalar. ¿Ok? Y así sucesivamente van llenando las siguientes. ¿Cuáles son las características de un vector? Tienen aquí en la ficha, sino el cuadrito que hicimos al principio de la clase. ¿Cuál es el vector unitario? ¿Qué es el vector unitario? También tienen definición aquí, ¿sí? Y grafique y calcule el módulo y el vector unitario, ¿no? Tal cual como hicimos en los ejercicios. Ahora, aquí ya ven que ya viene un menos, acá abajo hay otro menos, ¿sí? Entonces, por favor, esto ustedes tienen que tratar de, vamos haciendo rapidito, ¿ya? En vista de, partimos del plano. Dicen una consulta, ¿ahí aplica ley de signos o no? Para graficar, sí. Para graficar, sí. Para resolver, en cambio, el teorema de Pitágoras, recuerden que va entre paréntesis. Entonces, si yo hago esto entre paréntesis, ¿qué valor me saldrá? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, correcto. Sí. Entonces, está entre paréntesis, resuelvo de esa forma, ¿ya? Ahora, en las gráficas, recordemos los 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Aquí obviamente I, J, menos I y menos J. Lo mismo que X y Y, ¿no? Menos J, ¿ya? Entonces, en este caso, el primero, el vector A, nos dice menos 3 en I y 5 en J. Me voy a donde tenga menos 3, más o menos por aquí, menos 3 en I y 5 en J. J positivo, entonces más o menos por aquí se chocan estas dos líneas. El vector va a estar aquí, ¿no? ¿Sí? Es decir, en el segundo cuadrante. El vector B, este sería el vector A, ¿no? ¿Sí? El vector B me dice 4 en I y menos 2 en J, entonces 4 en I positivo, más o menos 4 será I y menos 2 en J. J está aquí abajo, entonces estará más o menos por aquí, se chocan acá, es decir, por aquí. Este vendría a ser el vector B. ¿Sí? Y por último tengo el vector C, que son positivos los dos, ¿no? Dice 2, dice 3, más o menos por aquí se chocan, entonces más o menos aquí. Ese es muy similar como aquí sí. Este vendría a ser el vector C. ¿Sí? Listen, ¿podemos representar todos los vectores en un solo plano? No, se van a confundir. Cada una realicen en la gráfica, ¿no? Entonces, el vector A está aquí. Entonces, en el segundo cuadrante, ¿cómo grafico? Así. Aquí tengo menos I y tengo J. Más o menos va a estar por aquí. ¿Sí? Aquí parte del origen, que es el 0. Este vendría a ser el vector A. ¿Ok? Tienen que graficar tal cual, por unidad, ¿no? Después se van a confundir. Y ahorita les dice de forma general, es para que tengan una idea. ¿Ya? Bueno, les dejo de compartir pantalla. Listo. Eso ya en jardín daban, no planos cartesianos. Mentira. Cualquier cosa pueden revisar otra vez el video para que tengan un poquito claro. ¿Ya? Eso en la parte analítica, como va entre paréntesis los negativos, entonces me va a dar al final positivo. ¿Sí? No se confunde. Ok, eso sería todo. Por favor, activen sus cámaras. No sé si alguien tenga alguna inquietud. No me digan, no entendí nada. Ay, me voy a dormir. Licenciado, Está difícil. Ya.
Cualquier cosa, el día de mañana va a haber refuerzo académico a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Las personas que no comprendan un poquito o quieran entender un poquito más la temática de esta semana. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Ya se me acaba el tiempo, ¿no? Que tengan una excelente noche. Gracias, dice. Buenas Gracias, noches. Lice. Que pase bien. Pasen bien. Gracias. Buenas noches.